2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Usted, que es buen colombiano, que nació al arrullo de bambucos y guabinas, que sintió vibrar en su corazón una serenata de canciones muy sentidas. Usted, que vive entre flores, aquí en esta tierra de las verdes esmeraldas, que puso el Señor en Musó y Chivó, bajo la corteza de sus empinadas faldas. No vaya a olvidar, por lejos que esté, que esta tierra linda es de su merced. Digan lo que digan, Colombia es amor, y no hay otra tierra como está mejor. Y no hay otra tierra como está mejor. Un muy cariñoso saludo a todas y a todos en esta nueva oportunidad para Acción Ciudadana. Esta obra musical es Colombia es Amor. Su autor, José Joaquín Monroy. Ellos son los hermanos López y yo soy Nelson Julián Villamizar, que hoy con el doctor Carlos Alberto Parra Duzán traigo para todas y todos una experiencia maravillosa de reconocimiento de nuestra colombianidad a partir de conocer la estructura administrativa del Estado. Iniciaremos con el último de los artículos del cuarto capítulo. Allí se trata de que conozcamos en qué consiste el artículo dedicado a la oposición en términos de la democracia colombiana, esta conquista de 1991 que ahora tomó forma con el Estatuto de la Oposición. Y posteriormente iniciamos un maravilloso recorrido por la arquitectura institucional, desde la teoría del Estado, reconocer las instituciones, cómo están distribuidas, cuáles son las áreas de la estructura orgánica y administrativa de nuestro país, y así empoderarnos más de ese hecho de ser colombianas y colombianos. Bienvenidas y bienvenidos. El invitado del día. Iniciamos con esta entrega de Acción Ciudadana, recordando que el artículo 112 es el último de los artículos correspondientes al título cuarto, pero iniciamos con el título 5, una etapa muy importante, bien interesante, que tiene que ver con la estructura del Estado, la arquitectura institucional, en otras palabras, cómo funciona la administración y la operatividad de la República de Colombia. Y para eso contamos con la valiosa participación, los aportes de un constitucionalista que, más allá de ser el director general del Instituto Nacional para Ciegos, en sus 21 años de experiencia preparando profesionales en el derecho y particularmente en el derecho constitucional, y ahora ya también doctorando abogados prominentes para el servicio de la República de Colombia, hoy tenemos la fortuna que nos oriente en ese sentido. Muy buenos días, doctor Carlos Alberto Parra. Pues buenos días, Nelson, gracias nuevamente por la invitación y saludar a todos los oyentes para venir a hablar nuevamente de nuestra Constitución. Y pues yo les he dicho siempre que para mí es un placer, porque es algo que me gusta,
es columna vertebral del derecho, casi que ahora todos los abogados hablamos de una cosa que es un fenómeno que se llama la constitucionalización del derecho, que es que todas las ramas del derecho, así sea penal, sea laboral, su fundamento es el derecho constitucional. Entonces, casi que, mejor dicho, bueno, todos los abogados o todos los profesores de cada uno dirá que su materia es la más importante para los que enseñan civil, penal, laboral, administrativo, pero claro, nosotros los que enseñamos derecho constitucional con la función de la Corte, pues prácticamente que todos nos vamos a la jurisprudencia constitucional y el fundamento constitucional de las distintas ramas del derecho. Es decir, si uno quiere hablar de estabilidad laboral reforzada, si quiere hablar de capacidad jurídica, uno es de derecho penal, estabilidad, uno es de derecho laboral, estabilidad laboral, pero el fundamento es constitucional. Y si va a hablar uno de capacidad jurídica, hablando de la ley 1996 de capacidad jurídica, es civil, pero el fundamento es constitucional. Qué curioso, la mayoría de, pues ahora el fundamento se encuentra en el derecho constitucional, aunque la rama del derecho sea otra. Entonces, pues siempre, Nelson, es importantísimo el tema de derecho constitucional, pero no me quiero explayar más porque finalmente vamos a hablar, Nelson. Entonces, pues usted me decía que venían hablando con el doctor Novoa del título cuarto, que es el título correspondiente a la democracia y la forma de participación política. Ese título tiene 3 capítulos. El primero, las formas de participación, que ya lo tuvieron que haber visto, que son los 7 mecanismos de participación política, incluido el voto, el referendo, cabildo abierto, todo eso ya lo tuvieron que haber repasado. El título 2, que son los partidos políticos, y este título 3, el capítulo 3, que es el artículo 12, que es el que vamos a comentar, Nelson. El 112, el estatuto de la oposición. Sí, correcto. Muy bien, doctor. Entonces, este capítulo tiene mucha importancia porque este artículo habla de los derechos de la oposición, de los derechos, incluso comenta 3 derechos, pero dice que una ley estatutaria lo tendrá que reglamentar. Entonces comenta precisamente que tiene derecho a utilizar los medios de comunicación, a pedir información y a la réplica. Por eso el pasado 20 de julio, tan pronto habló el presidente de la República, me imagino que inmediatamente la oposición tuvo derecho a la réplica, es decir, a también tener el mismo tiempo el espacio de comunicación y también hablar, pues, de inaugurando la legislatura del 2021-2022, porque la legislatura, Nelson, pues yo no sé por qué es casi que lo único que quedó cruzado en el horario, parece horario europeo, mejor dicho, calendario europeo, como juegan fútbol allá ellos. Digamos que los campeonatos empiezan en julio y terminan en junio del año siguiente, y la legislatura en Colombia quedó así. Inicia el 20 de julio y termina el 20 de junio con él. Entonces, este derecho a la oposición, Nelson, usted recordará que se aprobó Colombia desde la Corte, desde la Constitución del 91, estaba en mora de aprobar la ley de la oposición, pero no se había aprobado. Nunca habíamos tenido ley de la oposición. Estaba este artículo 12, que por cierto fue reformado por el Acto Legislativo 2 de 2015, que fue el equilibrio de poderes, y a su vez había sido reformado por el Acto Legislativo 1 de 2003. Es que este tema, Nelson, antes de que me adentre en el Estatuto de la Oposición, el tema de la participación política y el tema político ha sido bien complejo en la Constitución, porque al principio fue muy abierto con el espíritu de que participaran los movimientos y partidos políticos, pero ha tenido que ponérsele un poco de requisitos para hacer más rigurosa la participación y más seria. Entonces, primero vino la Constitución, después vino el Acto Legislativo 1 de 2003, después vino el Acto Legislativo 1 de 2009, después vino la ley de los partidos, creo que era la 1475 de 2011, y ahora vino la ley 19
1909, que es la ley de la oposición o el estatuto de la oposición, que por tratarse de regular la participación política, pues necesariamente tuvo que saber a través de una ley estatutaria. Entonces es precisamente, Nelson y oyentes, por eso es que en esa ley, bueno, ya en el artículo 12 lo decía también, que quien quede en segundo puesto en las elecciones de presidencia, en las elecciones de gobernaciones y en las elecciones de alcaldía, podrá por derecho propio a la oposición hacer parte del Congreso, de la Asamblea Departamental o del Consejo de Bogotá, lo que pasó con Petro, lo que pasó con Carlos Fernando Galán aquí en Bogotá, que por haber quedado de segundo, pues entonces automáticamente tiene derecho a un escaño Carlos Fernando pues en el Consejo de Bogotá y Petro pues en el Congreso, en el Senado. Por ley por estatuto de la oposición, porque precisamente ese título cuarto, capítulo tercero, artículo 112, lo que quería es como reconocerle a los partidos que hacen oposición al gobierno oficial o al gobierno que gana o al gobierno que está gobernando, valga la redundancia, sí. Pues esos partidos tienen derecho también como a ser oídos, o sea, no por el hecho de que perdieron, pues no quiere decir que entonces ahora como perdieron quedan anulados porque finalmente el partido ganador fue otro, el de gobierno. Pues no, la idea es que digamos en política, pues la idea es que también las minorías se puedan escuchar, o los que perdieron también puedan ser escuchados y también puedan plantear sus ideas, y por eso este artículo 112 pues es importante, porque de todas maneras estos partidos que no son los oficiales de gobierno pues también tuvieron su electorado, también representan parte del país, también representan pues aparte del pueblo que votó por ellos, pero no quedaron. Entonces es muy importante este artículo 112 en la medida que le da vocería a los partidos de oposición. Incluso Nelson, a veces los partidos se declaran ellos mismos en oposición. A veces hay ambigüedades de algunos partidos. Por ejemplo, uno diría, bueno, el Partido Liberal o el Partido de la U están con el gobierno. Pues a veces para unas cosas sí, otras no, pero a veces ellos abiertamente dicen, nos declaramos en oposición. Pero, o a veces no, a veces están acompañando al gobierno. Eso es un poco lo que se ha llamado como digamos, hacer una mesa democrática, o mejor dicho, dar juego a los partidos, y a veces se utiliza en el juego político, por ejemplo, dar algunos gabinetes, dar algunos ministerios para partidos que no son de gobierno, precisamente pues para tener un mayor espectro y poder, digamos, contar con el apoyo en el Congreso. Digamos que eso políticamente se utiliza, o a veces se nombran solamente del propio gobierno, del propio partido de gobierno. Entonces, pero en ese caso, Nelson, usted recordará, yo no sé, Nelson, si usted se acuerda de esta nueva ley que salió, que es la 1909, que es la ley del estatuto. La que establece el estatuto de la oposición, sí. Precisamente. Esa se aprobó, que era muy difícil porque se había intentado varias veces, pero pues precisamente tenía sus dificultades, porque pues de todas maneras reconocerle los derechos de la oposición. Pues, ahí se dio una situación con dos espacios. De una parte, quien preside la oposición, digámoslo así, o el vocero de la oposición, que ocupó el Senado, que fue Gustavo Petro, pero también su fórmula vicepresidencial ocupó un escaño en la Cámara de Representantes, o sea, Ángela María Robledo. Sí, la fórmula vicepresidencial se va para la Cámara y el primero va al Senado. O sea, los dos al Congreso, pero uno en Senado y el otro en Cámara, que fue la pérdida en este momento de investidura por la confusión de las coaliciones, que lo hablábamos, no en este espacio radial, Nelson, lo hablábamos al micrófono
pues que ahí se presta para confusiones. Yo no me acuerdo, Nelson, cómo fue, ella creo que era de los Verdes y hizo coalición y pues terminó con Petro en la Colombia Humana, y dicen que por eso hubo doble militancia. Sí, así es. Pero entonces con eso se le daría razón a la solicitud de lo de Colombia Humana de que se le reconozca como partido. Correcto, porque como no se ha reconocido, pues entonces no podría haber la doble militancia, que por cierto, la doble militancia también fue una reforma constitucional, porque anteriormente uno podía cambiarse de partido automáticamente, pero ahora toca esperar un tiempo para salirse del uno y pasarse al otro, que eso pues en el argot popular lo llamaban el voltearetismo. Eso también se prohibió, se reformó la Constitución para impedir esos cambios de partido, pues que despistan al electorado, porque uno dice, pero ¿cómo así? Si mi candidato estaba en tal partido, ahora yo por dónde lo voto. El transfugismo. El transfugismo también le han llamado, sí. De hecho, pues, por ejemplo, yo no sé cómo habrá sido con el tema, por ejemplo, de Roy Barreras y Benedetti. El problema era que ellos decían que ya no se sentían identificados con el partido de la U, de cuando se creó, porque se creó pues el partido de la U era por Uribe, pero después ya él ya no pertenecía al partido y le tuvieron que autorizar para poder irse hasta el otro lado, hasta el polo, y cambiarse de partido, ¿no es cierto? Sí, a la Colombia Humana. A Colombia, bueno, sí, como no tiene partido. Ellos llegaron a lo que se conoce como el pacto histórico, o sea, no están militando específicamente ni en la Colombia Humana ni en el Polo Democrático, sino que llegaron con el nombre de una organización que ellos crearon para formar parte del pacto histórico. Perfecto, exactamente. Entonces, en conclusión, todo este título cuarto termina aquí, en este artículo 12, y es muy importante pues porque realmente la Constitución ya contemplaba desde hace 30 años, el estatuto de la oposición, pero hasta tan solo el año 2018 el Congreso logró aprobar el estatuto o una ley de la oposición después de 27 años de la Constitución, contando desde el año 2018, o sea, 27 años para poder aprobar el estatuto de la oposición y consagrar uno a uno los derechos que tienen los partidos minoritarios frente al partido oficial de gobierno. Entonces, aunque el doctor Parra lo ha explicado suficientemente, pero continuando con nuestra dinámica y para darle la oportunidad a Luis Gabriel González Naranjo que nos explique, nos lea cómo quedó originalmente en la Constitución Política de 1991 este artículo 112. Entonces procedemos a escucharlo para luego sí entrar ya en la teoría del Estado o en la arquitectura institucional, ya con el artículo 113 en adelante y con la explicación del doctor Carlos Alberto Parra Duzán. Entonces los dejo con la lectura de Luis Gabriel González Naranjo. Artículo 112. Los partidos y movimientos políticos que no participen en el gobierno podrán ejercer libremente la función crítica frente a este y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, salvo las restricciones legales, se les garantizan los siguientes derechos: de acceso a la información y a la documentación oficiales, de uso de los medios de comunicación social del Estado de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores, de réplica en los medios de comunicación del Estado frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por altos funcionarios oficiales y de participación en los organismos electorales. Los partidos y movimientos minoritarios tendrán derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en ellos. Una ley estatutaria regulará íntegramente la materia. Bueno, ahí escuchábamos entonces la lectura del artículo. ¿Este artículo era, Nelson? El 112. 112, correcto. Haciendo la salvedad de que este ha tenido modificaciones con el Acto Legislativo 2 de 2015 del equilibrio de poderes. Entonces, de pronto el texto, como está en este momento, ha tenido algunos pequeños cambios.
Sí, por eso hablamos que el original de 1991. Exacto. Entonces ya lo daríamos por explicado para pasar al siguiente. Sí, claro, no, yo creo que ya es bien buena información suficiente, como dicen ustedes, esos abogados. Entonces, sí, entremos ya en el título 5 y la estructura del Estado, la teoría del Estado, si quiere hacer un preámbulo en ese sentido, doctor. Bueno, entonces aquí, Nelson, llegamos a un punto de quiebre de la Constitución, porque precisamente termina la parte dogmática y empieza la parte orgánica. Mejor dicho, de aquí para arriba la Constitución tiene 380 artículos, tiene 13 títulos, y del título 5 en adelante va a explicar toda la estructura del poder del poder público, toda la estructura del Estado. O sea, va a explicar las 3 ramas del poder y los órganos constitucionales autónomos o los órganos autónomos, y va a explicar las funciones. Entonces aquí termina pues como la parte romántica de la Constitución, que es la parte de los derechos, de los deberes, los principios constitucionales, los valores, las 3 generaciones de derechos, la parte de la participación política. Todo eso determina aquí en el artículo 112 con el título 4, y arrancaría precisamente la estructura del Estado. Se llama el título quinto de la Constitución, se llama la estructura del Estado, precisamente. Muy bien, entonces procedamos. Bueno, entonces oigamos primero el artículo 113. Le damos lectura al artículo 113. Sí, correcto, en la voz de Luis Gabriel González Naranjo, y posteriormente el doctor Carlos Alberto Parranzán nos da la explicación correspondiente. Artículo 113. Son ramas del poder público la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además de los órganos que las integran, existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Bueno, entonces este artículo 113, como ustedes escucharon, habla de las 3 ramas del poder público, y de las 3 ramas del poder, que como ustedes saben, pues es la rama legislativa, que es el Congreso, a nivel nacional, las asambleas a nivel departamental, y los acuerdos municipales, los consejos municipales a nivel de municipios. El gobierno a nivel de la rama ejecutiva, mejor dicho, o gubernamental, la rama ejecutiva, donde está el presidente y donde están los gobernadores y alcaldes, y la rama judicial, pues donde están las altas cortes y los jueces, la rama judicial, que serían las 3 ramas del poder público, que por cierto pues están desde la Revolución Francesa. Digamos, desde la Revolución Francesa se habla de cuando los países, los estados pasaron de ser monarquías a ser repúblicas. Pues desde ahí ya se empezó a decir en los desde Montesquieu y el espíritu de las leyes. Correcto, que para que hubiera como un equilibrio de poderes, se llaman un equilibrio en el Estado, y que ninguno se desborde, pues que el Estado tendría que tener 3 ramas del poder y unos órganos que controlen, los órganos de control. Y incluso pues ahí hay teorías, Nelson, que usted que le gusta la comunicación, habla de un 4º poder, ¿no? Así es, la comunicación precisamente. Exactamente, los medios de comunicación podrían constituir el 4º poder, pero bueno, en la estructura del Estado pues solamente son 3. Y en 1880, en la Constitución de 1886 habla del poder de la Iglesia, era el derecho canónico y ¿cómo se decía? Sí, como que la Iglesia era el 4º poder en ese momento. También el papel de la Iglesia en los estados confesionales también ha tenido como una gran relevancia. Y en este artículo también se mencionan 2 principios, el poder eclesiástico, me acordé. Se hablaba del poder, de los 3 ramas del poder, y se le daba una concesión al poder eclesiástico. En la Constitución de 1886. En esa Constitución del 86, de hecho, en el preámbulo se mencionaba que
que el poder, la fuente de toda autoridad era Dios. Lo dice literalmente la Constitución del 86. De hecho, uno a veces con los estudiantes lo que hace es se lleva las dos constituciones y dice, mire, aquí ha hablado en la Constitución del 86 que la fuente suprema de toda autoridad, o sea, de la autoridad gubernamental, me refiero a la autoridad humana, Sí. la fuente era Dios, mientras que ahora el equivalente es el artículo 3º, que dice que la soberanía recae en el pueblo. O sea que la fuente de toda autoridad pues es la democracia y el pueblo. Ajá. Distinto a la Constitución del 86. Y en el 90 y la Constitución del 91, volviendo al comentario que usted hacía, podemos decir que la voz del pueblo es la voz de Dios, y entonces la comunicación es como toma forma esa voz del pueblo y esa voz de Dios a través de los medios de comunicación. Correcto. Y aquí hay dos principios adicionales, Nelson, en el artículo 113, que es el principio de colaboración armónica y de separación de poderes. O sea, el mismo artículo 113 menciona cómo las tres ramas del poder público, los órganos de control y el principio de cooperación armónica o colaboración armónica y separación de poderes. Y esto, digamos que a veces suena como muy teórico, pero por ejemplo, si usted hace una ley, cuando uno hace una ley, uno diría, no, pues ¿quién hace las leyes? El Congreso. Pero resulta que aquí opera el principio de colaboración armónica, porque la hace el Congreso, la sanciona el presidente, y si tiene control automático de revisión de si es constitucional o no, entonces la revisa la rama judicial. O sea, hemos dicho, las tres ramas tienen que colaborar para poder hacer un mismo acto jurídico como sería una ley. Pese a que hay división de poderes, o al revés, por ejemplo, si usted quiere, digamos, es el principio de colaboración armónica, pero el de separación de poderes, pues por ejemplo, Nelson, o se hace la ley, por ejemplo, se acaba de aprobar, por ejemplo, la cadena perpetua, la hace el Congreso, ¿no? Pero digamos, si usted la quiere aplicar, entonces le toca a usted como decir a la policía judicial, oiga, toca pedir una sentencia, y en el principio de colaboración armónica que lo capturen, entonces toca llamar a la policía, toca llamar a otros de otra rama para poder lograr un acto, y viceversa. Digamos que en algunos casos no se puede entrometer otra rama, digamos, el presidente no puede hacer leyes, puede expedir decretos con fuerza de ley en estado de excepción, porque hay una separación de poderes. Entonces, es muy interesante cómo las tres ramas del poder tienen que colaborar, pero al mismo tiempo tienen que respetarse su separación de competencias. Entonces, aquí está planteado en el artículo 113 la gran estructura. Este título quinto tiene dos capítulos, Nelson. El capítulo 1, que es de la estructura del poder público, la estructura del Estado, y el otro que es de la función pública, de la función administrativa, que se llama la función administrativa, cuando el presidente expide decretos, cuando hay una función de administrar. Entonces, esto primero es el planteamiento global de las tres ramas del poder, de los órganos de control y de los dos principios de colaboración armónica y separación de poderes. Magnífico. Entonces ya podemos continuar con el artículo 114. Artículo 114. Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración. El Congreso de la República estará integrado por el Senado y la Cámara de Representantes. Bueno, este artículo 114, ahora la Constitución, como ya planteó como una estructura general, ahora va a hablar de cada una de las ramas. Aquí habla de la rama legislativa y dice pues, que el Congreso de la República hace las leyes, reforma la Constitución, y que está compuesto por las dos cámaras del Senado y la Cámara de Representantes, o sea, la rama legislativa, que como les decía, la rama legislativa al bajar a la región, o mejor dicho, la rama legislativa
también hace parte de las asambleas y los consejos, asambleas departamentales que expiden ordenanzas y los consejos municipales que expiden acuerdos, y a nivel nacional pues se llamarán leyes las que expide el Congreso. Incluso este artículo 114 lo plantea a grandes rasgos, ¿no? Que cuáles son las funciones del Congreso, y eso está mejor desarrollado, o mejor dicho, más desarrollado, porque la Constitución aquí no lo desarrolla. Más adelante sí, de hecho hay un capítulo específico de todo el Congreso. Aquí apenas lo va a plantear porque es del artículo 113 al artículo 121, o sea, este capítulo es chiquito, tiene 8 artículos, del 113 al 121, ya ahí terminaría. Pero de lo que iba a decir era que el artículo 5, el artículo 6 de la ley quinta, del Congreso, pues sí, la ley quinta de 1992 es el estatuto del congresista, el estatuto del Congreso, y ahí contempla las 8 funciones de los congresistas, porque además de hacer leyes, de reformar la Constitución, tienen que hacer actos protocolarios, tienen una función electoral para elegir, por ejemplo, al contralor, para elegir al procurador, tiene una función de control político, tiene una función de remoción de moción de censura, tiene unas funciones de... Bueno, en total son 8 funciones, y aquí ya se plantea cómo es toda la rama legislativa, que como le digo, Nelson, no es solamente Congreso, porque la rama legislativa también baja al departamento y también baja a los municipios, conformando todo el grueso de la rama legislativa en Colombia. O sea, primero el 113 habló de las 3 ramas y los órganos de control, y ahora el 114 únicamente habla de la rama legislativa. Haciendo un paréntesis, pero teniendo en cuenta la coyuntura y adelantándome a la respuesta que está específica en próximos artículos de la Constitución, pero dado el caso que planteo de la coyuntura, doctor, la Procuraduría, la Fiscalía, ¿a qué rama pertenecen? ¿Dónde los ubicamos a ellos? No pertenecen a ninguna rama, sino que son órganos de control, y para poder tener su garantía, pues no puede estar en ninguna rama, porque si no recibiría orden de un superior jerárquico. Entonces por eso no pertenecen a ninguna rama. ¿Cómo interactúan ahí con la policía? Por ejemplo, la Fiscalía en algunos aspectos se vincula mucho a temas judiciales y temas de baranda, de casos de policía. La Fiscalía sí pertenece a la rama judicial, aunque por ejemplo en el derecho norteamericano es curiosísimo, porque la Fiscalía pertenece a la rama ejecutiva, o sea, mejor dicho, para que le interactuar con el presidente. En Colombia pertenece a la rama judicial, y pues algunos dicen que está mal ubicada, porque pues digamos que ellos van a acusar en el nuevo sistema penal acusatorio, ellos acusan, y pues digamos que los ciudadanos nos tenemos que defender, o mejor dicho, pues ellos son los que investigan y acusan. Entonces ellos, pues incluso dentro de las distintas policías, para contestar a la pregunta, hay policía judicial, están los de la Vigin, están los de la SIGIN, están una serie de policías, y pues ellos pueden darle, hay una policía investigativa que depende de ellos, no la policía aquí es los que salen a la calle, pero sí hay unos que trabajan, la policía investigativa depende directamente también de la Fiscalía. Y la Procuraduría, cuando hablamos que es del Ministerio Público, ¿es correcto? Si es cierto, ellos son los que se denominan como del Ministerio Público. Sí, de hecho hay un artículo aquí dentro de ese mismo título, dentro del título quinto, hay un artículo específico del Ministerio Público. Ya vamos a llegar a él, o sea, nos faltan 3 artículos y llegamos al Ministerio Público precisamente. Entonces, ¿continuamos con el artículo 115? Con el 115, correcto. Artículo 115. El presidente de la República es jefe del Estado,
jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa. El gobierno nacional está formado por el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. El presidente y el ministro o director de departamento correspondientes en cada negocio particular constituyen el gobierno. Ningún acto del presidente, excepto el de nombramiento y remoción de ministros y directores de departamentos administrativos y aquellos expedidos en su calidad de jefe del Estado y de su suprema autoridad administrativa, tendrá valor ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el ministro del ramo respectivo o por el director del departamento administrativo correspondiente, quienes por el mismo hecho se hacen responsables. Las gobernaciones y las alcaldías, así como las superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado forman parte de la rama ejecutiva. Bueno, aquí escuchábamos que ahora, ya habló en el 114 de la rama legislativa, ahora habló de la rama ejecutiva, que está compuesta por el señor presidente, por el vicepresidente y por los ministerios y los departamentos administrativos. Los departamentos administrativos, la superintendencia, las empresas industriales y comerciales del Estado, como Copetón, las de economía mixta, y bueno, hay otra serie de instituciones dentro de la rama ejecutiva, como el mismo INSI, que es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Educación, pero es de la rama ejecutiva. Y aquí es muy interesante porque cuando uno quiere como conocer el mapa de la rama ejecutiva, pues le toca uno como ir entendiendo cuál es el esquema del Estado, Nelson. Y hay hay como dos grandes divisiones, que son las entidades centralizadas y las descentralizadas. Las centralizadas son los ministerios, mejor dicho, que dependen directamente del presidente de la República. Y las que ya son descentralizadas es que tienen personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, que como es el INSI, que tiene personería, autonomía administrativa y tiene independencia financiera. Entonces, pues así es que se dividen las dos grandes posibilidades. Y incluso, por ejemplo, en el tema de ministerios, Nelson, ¿usted sabe cuántos ministerios tiene el Estado colombiano en este momento? Creo que son 18. Yo también pensé que eran 18 y estuve buscando para el programa, pero recuerde que hubo una sentencia que no valió la ley de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Digamos que la anularon por vicios de procedimiento. Entonces, en este momento, pues yo no sé en qué categoría esté el ciencias. Entonces, pero si uno busca en internet le salen 17, en este momento salen 17. De pronto la pregunta era cortadora porque sí, son 18, pero es que mi ciencia está en un limbo jurídico porque hubo un problema de procedimiento con la ley de creación del ministerio. Entonces, de hecho están pensando que por qué no hacer una fusión entre MinCiencias y MinTIC para crear como todo, que sea un solo ministerio entre ciencia y tecnología. El Ministerio de las Ciencias y la Tecnología. Ajá. Algo así están proponiendo, pero digamos que en última lo que quiero denotar es que la rama ejecutiva es toda la parte, la rama que administra el Estado, mejor dicho, donde está el presidente, donde están los ministerios, donde hay por ejemplo el Ministerio del Deporte anteriormente era instituto, desde instituto pasó a ser departamento administrativo y de departamento administrativo pasó a ser ministerio. ¿Se acuerda que hace poquito antiguamente era Coldeportes? Sí. Correcto, era Coldeportes, y yo creo que, yo no recuerdo bien a dónde, me imagino que estaba escrito como a mi cultura, o porque como no era ministerio, había que vincularlo a algún ministerio. Sí. Entonces, aquí digamos que se predican como dos cosas, Nelson, y es que, mejor dicho, el presidente pues es, el presidente ostenta al mismo tiempo como 4 categorías o 5, es jefe de Estado, es el jefe de Estado
jefe de gobierno, del gobierno, o sea, de la rama ejecutiva, y además del Estado, que por ejemplo en España el jefe de Estado es el rey y el jefe de gobierno es el primer ministro. Aquí no, aquí como es un sistema presidencialista, entonces el jefe de gobierno, jefe de Estado, suprema, máxima autoridad administrativa, o sea, es el máximo dentro de la administración pública, al mismo tiempo es jefe de relaciones y de las relaciones internacionales del país, y al mismo tiempo es comandante supremo de las fuerzas, de la fuerza pública. De hecho, en la mayoría de guarniciones militares siempre hay una para el presidente de la República, por si quiere ir como jefe de las fuerzas armadas. Entonces, en el sistema presidencialista queda todo concentrado en eso. Ajá. Entonces ya podemos avanzar al artículo 116. De acuerdo. Artículo 116. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces administran justicia. También lo hace la justicia penal militar. El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. Excepcionalmente, la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad en los términos que determine la ley. Acto Legislativo 03. 19 de diciembre de 2002. Por el cual se reforma la Constitución Nacional. El Congreso de Colombia decreta: el artículo 116 de la Constitución Política quedará así. Artículo 116. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces administran justicia. También lo hace la justicia penal militar. El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. Excepcionalmente, la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no le será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes, para proferir fallos en derecho o en equidad en los términos que determine la ley. Bueno, entonces aquí llegamos ahora a la rama judicial. Precisamente, pues aquí dice que la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado son las tres altas cortes, al igual que en sí toda la rama judicial, incluido Nelson, incluida la Fiscalía, que lo comentábamos anteriormente, incluidos los jueces de paz, incluida la jurisdicción, las jurisdicciones indígenas, incluso también incluida la jurisdicción militar también hace parte de la rama judicial, y no quedó, esa es una pregunta que casi siempre se le hace, la JEP no quedó dentro de la rama judicial, no hace parte de la rama judicial. La JEP es una jurisdicción especial, pero transitoria, digamos que va a desaparecer en un tiempo, pero no hace parte de la rama judicial. Y aquí pues, están las tres altas cortes que ya lo hemos comentado: la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, y tiene pues 5 ramas, ¿no? La laboral, la civil, la laboral, la civil, la de familia, la agraria, y tal vez la de, bueno, se escapa una, la penal. Y esa es la máxima, el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria.
El máximo órgano en la rama constitucional pues es la Corte Constitucional, y en lo administrativo pues es el Consejo de Estado, que quedó así por el nombre en francés, porque además ellos tienen una función que lo pueden pedir los ministros, que es pedirle que emita conceptos o que consejos al Estado. Por eso se llama Consejo de Estado, pero en realidad podría ser la Corte Administrativa, podría llamarse Corte Administrativa o la Corte de lo Contencioso Administrativo, podría ser otro nombre, porque para los que no son abogados, pues Consejo de Estado se despista un poquito. Pero entonces, esas serían las 3 altas cortes que hacen parte de todo el andamiaje de la rama judicial en Colombia, la rama jurisdiccional, donde están los jueces, Nelson. Y entonces la Justicia Especial para la Paz decía que no forma parte. Entonces, ¿cómo, a dónde está articulada, o de dónde depende, o quién la supervisa, o cómo es la función de ese tribunal? Porque sí tiene carácter de Tribunal de Justicia Especial para la Paz. Sí, pues de todas maneras, cuando se aprobó, se creó una ley estatutaria para crear la jurisdicción, y digamos que pues es obvio que existe, y es obvio que digamos sus fallos tienen efecto de cosa juzgada, pero no quedó dentro de la estructura de la jurisdicción, precisamente pues porque tendría que entonces depender de los presidentes de las cortes, y pues me imagino que se le quiso dar un carácter de independencia, porque pues finalmente el presidente, por ejemplo, que fue defensor del pueblo y el decano de derecho allá de los Andes, Cifuentes, pues no, él no depende de ninguna de estas. Y tienen categoría de magistrados. Tienen categoría de magistrados, sí. Perfecto. Entonces continuamos con el artículo 117. 117, sí. Artículo 117. El Ministerio Público y la Contraloría General de la República son órganos de control. Bueno, aquí lo escuchábamos, y en este 117 era lo que usted preguntaba, Nelson. Precisamente aquí dice que además de las 3 ramas, también hacen parte de la estructura del Estado los órganos, el Ministerio Público y la Contraloría, que ellos hacen parte, digamos, del Estado, el Ministerio Público y la Contraloría, mejor dicho, la Procuraduría, para procurar que los servidores públicos realicemos nuestra función, y la Contraloría para vigilar que los recursos públicos pues estén empleados como debe ser. Digamos, son como esas 2 funciones. La Procuraduría vigila a los servidores públicos y la Contraloría vigila el erario público. Entonces, aquí apenas en este artículo está planteado como órganos de control que controlan a las ramas del poder público. Aquí está apuntalado así, y pues esa es la función de estos 2 órganos, de la Procuraduría y de la Contraloría, que pues hacen esa revisión, ese control. El de la Contraloría generalmente es posterior, y el de la Procuraduría tiene dos grandes bloques, que es el control disciplinario a todos los servidores públicos del Estado, y además de eso pues tienen una vigilancia de prevención de violación de derechos humanos. En el aspecto territorial, y precisamente lo de los derechos humanos, la función la cumplen las personerías. Las personerías, ¿dónde están adscritas o a qué área pertenecen? Al Ministerio Público, que está en el artículo siguiente, por cierto, está en el artículo, ya vamos a llegar allá, pero... Entonces avancemos al artículo 118. Artículo 118. El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.
Este 718 ahora, además de mencionar, digamos, los órganos de control, que es el Ministerio Público y la Contraloría, ahora solamente lo que hace el 118, Nelson, es cómo está compuesto lo que llaman Ministerio Público, que no es ministerio, porque puede prestarse a confusión, que hay 17 ministerios y había otro ministerio. Pues le dice Ministerio Público. De hecho, aquí en el artículo 118 habla de Ministerio Público, pero en realidad no es que tenga la estructura de un ministerio, una cartera ministerial, no, se llama la Procuraduría. Bueno, es que en realidad el Ministerio Público está compuesto tanto por la Procuraduría como por la Defensoría del Pueblo, por los procuradores delegados, que hay procuradores delegados para la infancia, hay muchos procuradores delegados, que incluso nosotros en alguna época le proponíamos al gobierno que por qué no se creaba una Procuraduría delegada para la discapacidad, que era alguna posibilidad para darle estructura o competencias específicas en discapacidad. Y están los que usted decía, Nelson, digamos, como la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, no tiene defensores municipales ni departamentales, sino que allá se llaman, ¿cómo es que se llaman, Nelson? ¿En la personería? ¿Los personerías? Personeros. Sí, los personeros. ¿Se acuerda que hubo un compañero, un señor ciego de Mesitas, que fue el personero de allá? Nelson Cifuentes, correcto. Entonces ellos y el Ministerio Público pues lo componen, y en alguna época, grandes entidades. Incluso en alguna época me recuerdo que tratando de hacer la transición hacia la Defensoría Delegada de Discapacidad, Heriberto Ruiz tuvo esa posibilidad, lamentablemente no la llevó bien a cabo. No, pero no hubo propiamente delegada, digamos, Defensoría para la Discapacidad, porque yo le preguntaba a él lo mismo, que cuando él estuvo trabajando fuertemente en temas de discapacidad era por la delegada de salud, porque digamos que ayudaba a las tutelas de salud, que tiene pues mucha afinidad con discapacidad, pero propiamente nunca se creó como la Defensoría Delegada para la Discapacidad, sino que era por salud. Y de pronto por competencia, todo lo que tenía que llegaba con tema de discapacidad, inmediatamente se lo pasaban a él, se lo chuteaban, como se dice. Sí, correcto, pero digamos que aquí vienen, pues además de las tres ramas del poder público, pues está el Ministerio Público, lo que llaman el Ministerio Público, que está conformado entonces por la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Perfecto. Entonces, ¿le parece que avancemos al artículo 119? Sí, perfecto, claro que sí. Artículo 119. La Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control del resultado de la administración. Bueno, aquí nuevamente vuelve la Constitución. Es que como es estructura del Estado, pues vuelve, ahora menciona cuáles son las funciones de la Contraloría y cómo está conformada. Entonces la Contraloría, pues como sabemos, es la que fiscaliza, o mejor dicho, controla, que hace el control fiscal, el control de los recursos, que se están bien invertidos, que pues de hecho se han creado un poco de registros, Rita, creo que hay uno ahora que se llama todo de transparencia, de cómo emplear los recursos del Estado, sobre todo pues porque nosotros tenemos de hecho ahora que se habla de los 30 años de la Constitución, dice que hay una promesa que nunca ha podido cumplir la Constitución del 91, y es evitar la corrupción. Pero pues muchos dicen, pero por más de que la Constitución sea eficiente, ya es un problema social de los colombianos, porque pues no se ha podido reducir la corrupción. Y usted recordará, Nelson, la frase esa célebre del expresidente hablando de corrupción. ¿Las justas proporciones? Sí, que decía que la corrupción la tenemos que bajar a sus justas proporciones. O sea, no dicho que haya corrupción, pero en unos términos normales, digamos. Sí, eso lo decía el doctor Julio César Turbay Ayala. Por eso, pues imagínense, usted ya parte de la base de que es permitido unos niveles de corrupción, pues eso ya es gravísimo. De hecho,
Bueno, no sé si queda tiempo para comentar esa anécdota del contralor distrital que compró la camioneta Mercedes-Benz y le mandó a poner una sala atrás y con nevera y que para los trancones y con wifi y digamos que es tanto la opulencia que nadie más ha querido utilizar la camioneta que mandó a adaptar y a blindar y a poner una sala en la parte que ahora la camioneta está en el parqueadero pudriéndose, siendo la camioneta de la Contraloría. Ajá. Sí, paradójicamente Otto Turbay, el doctor David Turbay. Correcto. Bueno, ese era el 119. Entonces vamos al 120. Sí, 120. Artículo 120. La organización electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral, por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por los demás organismos que establezca la ley. Tiene a su cargo la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas. Aquí encontramos, Nelson, en el 120 los órganos electorales o la estructura electoral en Colombia, que no está dentro de ninguna rama del poder público ni es órgano de control, que sería la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Electoral, que están sueltos. De hecho, existe, por ejemplo, la carrera administrativa de la registraduría, tiene una carrera específica para ellos, y están los registradores departamentales y los registradores municipales. Tienen toda la estructura, pero no pertenece a ninguna rama y tampoco el Consejo Electoral. Digamos que ellos también pues pueden anular votaciones, tienen que vigilar las elecciones, tienen que encargarse la registraduría se encarga del censo y del registro civil de los colombianos. Es decir, que corresponda a las personas que nacen que se vayan registrando, y además de eso ellos tienen que expedir los censos electorales, por ejemplo, que digan, mire, para cumplir con, si se aprueba este referendo o no, tienen que cumplir tal porcentaje. Entonces uno tiene que tener claro cuánto es el número potencial de electores en Colombia. Yo creo que en este momento debe estar alrededor de unos 33 millones de colombianos que podemos votar, y ese sería el censo electoral en Colombia. Yo lo estoy diciendo en cifras gruesas, no sé exactamente. Sí. En ese orden de ideas, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, ¿a qué rama pertenecen o cuál es el área de jurisdicción de ellos? ¿Dónde están administrativamente ubicados? No, por eso tienen un artículo específico, el 120, y por eso no tienen una rama, y tienen un régimen legal propio, mejor dicho, porque por sus función electoral no pertenece a ninguna de las ramas, ni es un órgano de control, y pues no. De hecho no está acá, no hemos llegado a ella, no es objeto de ese título, sí. Por ejemplo, hay otras entidades constitucionales autónomas que tampoco pertenecen a ninguna rama y le cuesta a uno como abogado ubicarlo. Por ejemplo, el Banco de la República no pertenece a nada. Están en uno de los artículos de la Constitución, no en este capítulo, no está en ese capítulo, pero el Banco de la República no depende de nadie, porque el emisor, el que fabrica los billetes, pues de quién va a depender, no puede depender de nadie. Con mis agradecimientos al doctor Carlos Alberto Parra Duzán, no solamente en su condición de director del Instituto Nacional para Ciegos, y por permitirnos este escenario, este espacio para nuestros ejercicios de ciudadanía, para nuestro encuentro semanal de Acción Ciudadana, sino que hoy, como ustedes pudieron comprobarlo, con las enseñanzas, con la orientación, con la ilustración, nos permite sentirnos un poco más colombianas y colombianos. Igualmente, mis agradecimientos a Henry Alonso Díaz, coordinador de INSI Radio, a Nicolás Monroy Sanz, en su condición de productor, y a Joshua Villamizar León, que desde su estudio
Danke Production hace realidad esta oportunidad para nuestro encuentro de Acción Ciudadana. Me despido muy afectuosamente. Hasta próxima ocasión. Chao, chao. 3, 2, 1. Al aire. Acción Ciudadana. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en Easy Radio. Trabajamos juntos por el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual. Participe. @Easy-radio. Easy Radio. Una forma diferente de ver el mundo.